Hola, buena tarde. Me presento, mi nombre es René de Jesús Muñoz Coutinho. Tengo a bien presentar a nuestra primera ponencia denominada ¿Por qué es complicado cerrar los ciclos de vida? Si tienen alguna duda o comentario, favor de irse al espacio de comentarios. En nombre de la comunidad IEXPRO, les damos la más cordial bienvenida a este primer Congreso de Psicología, Retos y Perspectivas, organizado por el Centro de Atención Psicológica en el marco de la celebración del Día del Psicólogo. Bienvenido, maestro. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Realmente es un placer y un agasajo compartir con ustedes, sobre todo tratándose del primer Congreso de Psicología y tratándose del primer evento de IEXPRO en nuestra universidad. Excelente, maestro. Quiero compartirles que el maestro Juan Antonio Barrera Méndez actualmente cuenta con la licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en Desarrollo Humano por la Universidad IEXPRO, 4 diplomados, 2 en Hipnosis, INAS-CEP, Mercadotecnia CADEC y Marketing Digital STPS. Profesor e investigador en la UAM Iztapalapa en el área de psicología. 5 certificaciones internacionales en el uso de la tecnología campo electromagnético de baja frecuencia, Centro Universitario de Alternativas Médicas e Instituto de Ciencias Médicas de Cuba, STPS. Sin más preámbulo, damos paso al inicio de la ponencia. Le cedo la palabra al maestro Juan Antonio. Maestro, muy amable, voy a empezar compartiendo la pantalla para iniciar con esta charla interesante. Espero que todo se quede en un buen sabor de boca. Y la cuestión es que esta charla de por qué es difícil cerrar los ciclos de vida, como ya lo decían las compañeras de Yexpro hace unos momentos, todas las personas que llegan al consultorio llegan porque tienen alguna problemática, evidentemente, pero también prácticamente todo se trata de ciclos de vida que no han entendido y evidentemente no saben cómo manejarlos. Eh, en esta parte me gustaría empezar a compartir la siguiente información. Primero llegamos a pensar absolutamente todos que cada uno de nuestros cerebros son iguales, que funcionan de la misma manera y la verdad es que no. Por un lado tenemos una imagen que estoy presentando aquí de un cerebro con Alzheimer y un cerebro que es normal. Cuando una persona tiene alguna enfermedad mental, generalmente empiezan a fallar nuestras conexiones neuronales. Esos grandes agujeros que se alcanzan a ver ahí significa muerte neuronal, por lo tanto, igual a medida que una persona puede tener alguna enfermedad en el cerebro, como todos los órganos se puede enfermar, y vemos simplemente aquí una fotografía. Es importante considerar que cuando un cerebro se enferma, se puede enfermar de diferentes cosas. Puede haber el consumo de alguna sustancia o podemos haber estado expuestos a una sustancia sin ser conscientes de ello, pero también podemos ingerir sustancias que son tóxicas y eso hace que nuestro cerebro no funcione de la misma manera. Otra parte que es muy importante es nuestro entorno. Vamos nosotros a ver más adelante cómo a través de lo que se llama neurociencia social, el cerebro influye en el ambiente influye en el cerebro. Si nosotros tenemos un ambiente favorable, a pesar de que estemos viviendo alguna vida desfavorable, nos puede ayudar y muchísimo. En este sentido, cuando nosotros pensamos en nuestra vida de manera general, resulta romántico y además deseable suponer que no vamos a tener sobresaltos en el transcurso del tiempo que va pasando en nuestra vida. Sin embargo, casi todo el tiempo está lleno de pérdidas y también cambios. Muchas veces asociamos la palabra duelo solamente a las pérdidas y la verdad es que no son cambios en ese sentido. Alguien puede tener un duelo, vamos a llamarle positivo,
de tal suerte que compra un billete de la lotería y entonces se gana la lotería, por lo tanto igual su estilo de vida va a cambiar, es muy probable que cambien también sus amigos y muchas otras cuestiones más. Entonces, en principio hay que pensar que nuestra vida está llena de cambios y también de pérdidas y eso nos puede quitar nuestra paz o nuestra calma. Eh, Esta ponencia también es un artículo, escribo para un sitio en España que se llama Psicoactiva, y de ahí salió esta ponencia. Tenemos una lista de qué nos altera y si pensamos en qué cosas pueden alterar nuestra vida, por ejemplo, tenemos cuando terminamos una relación, ya sea con una persona o con una pareja, pero también cuando enfermamos y perdemos nuestra salud, incluso cambiarnos de casa, puede ser que nos cambiemos a una casa más pequeña o incluso más grande y va a cambiar también la dinámica que tenemos para vivir nuestra vida en el día a día. Desafortunadamente hemos pasado por una época en donde ha habido despidos para algunas personas, ha habido una economía que no ha sido tan bollante justamente por esta cuestión de la pandemia y hay personas que se han quedado sin trabajo. También a veces tenemos situaciones crónicas que nos van acompañando prácticamente toda la vida. En ocasiones decimos que traemos una piedra en el zapato y a veces cuando nos va mejor, nosotros mismos en un acto de autosabotaje metemos una piedra en el zapato nosotros porque ya nos acostumbramos a vivir en conflicto y esto se queda de manera crónica. Puse un ejemplo aquí que aparentemente no nos genera en teoría conflicto y este ejemplo es cuando regresamos de un viaje placentero. La verdad es que cuando regresamos de un viaje que nos ha gustado mucho, no queremos incorporarnos a nuestra vida cotidiana y la cuestión es que eso hace que sigamos con esta cuestión de seguir teniendo pérdidas y cambios en nuestra vida. Eh, en los años 60, prácticamente a finales, dos psiquiatras, Thomas Holmes y Richard Reid, inventaron esta escala que es famosa como antecedente para saber cómo los acontecimientos de la vida que todos pasamos nos afectan. Ellos puntuaron con el puntaje más alto, ellos sacaron estos puntajes, nadie se los asignó, no hubo una encuesta. Vamos a recordar que esto se hizo a finales de los años 60, no tenían la tecnología que tenemos el día de hoy nosotros, ni las estrategias metodológicas para el trabajo, simplemente dijeron, bueno, ¿qué es lo que más puede afectarle a una persona? Y puntuaron con 100 puntos la muerte de la pareja. Después con 73, el divorcio y así sucesivamente hasta llegar a cosas menores que todos estamos expuestos en estos acontecimientos de vida, que así les llamaron, y esta escala se llamó escala de reajuste social. Lo que sí tuvieron la precaución estos psiquiatras fue de tener una serie de datos. Se analizaron alrededor de 5,000 pacientes, también para saber cuáles eran esos eventos que más les estresaban. Ok. Eh, Cuando nosotros enfrentamos una pérdida, si se dan cuenta, el ejemplo anterior, todos son duelos. Estoy presentando aquí una imagen que tuvo la generosidad de compartirme mi compañera del doctorado en Gexpro, la maestra Fidelia Martínez, que habla sobre los duelos. Y hay algunos duelos que son simplemente hasta imperceptibles. Por ejemplo, cuando alguien quiere tener un bebé y no puede tener un bebé, ya estamos hablando de un duelo. Es un duelo que nadie percibe, que la persona cuando lo platica, incluso a veces ni siquiera le hacen caso. Hay otros que son aparentemente menores. Hoy, en el estilo de vida que nosotros tenemos, adoptamos mascotas y las mascotas, por ejemplo, son o los pececitos, o igual los gatos, o igual los perros, y a veces se les da un trato como si fueran humanos. A estos perros se les llama perrijos,
cuando las personas se divorcian o cuando se muere la mascota, generalmente se presenta un duelo y un duelo de mucha importancia para quienes tienen esta inteligencia ambiental. Les gusta la naturaleza, les gusta convivir con las plantas y con los animalitos. Entonces el impacto que genera es muy fuerte. Aquí tenemos simplemente una lista de muchos duelos por los que seguramente vamos a pasar nosotros en la vida. La importancia de esta lista tan grande es que a veces ni siquiera los consideramos como parte de la vida. Por ejemplo, sí es común que cuando tenemos familias grandes, a lo mejor uno de nuestros hermanos se va a ir antes que nosotros, pero no necesariamente son cosas tan trágicas, sin embargo son cambios, como por ejemplo el perder una amistad, o igual el que nos cambiemos de casa, a veces puede ser justamente por una cuestión positiva que nos cambiamos de casa, pero todos son considerados duelos en ese sentido. Entonces, una parte de la importancia de este tema es que hay que considerar que todos estos son cosas que a veces no se alcanzan a resolver, que quedan pendientes. No solamente Rey hizo esta y Holmes esta escala, sino que al mismo tiempo se han venido haciendo otro tipo de desarrollos, también básicamente a finales de los 60. Aquí tenemos los nombres de Robert Adair y Nicholas Cohen, los tenemos ahí en esta fotografía. Inventaron este término que parece trabalenguas, psiconeuroendocrina inmunología, y con eso nos han querido mostrar que todos los acontecimientos de vida a nuestro alrededor van a generar un impacto en nuestras emociones, en nuestro sistema endocrinológico, en nuestro sistema nervioso y también, por supuesto, en nuestro sistema inmune. Los primeros experimentos que hicieron ellos fue que tomaron muestras de sangre de algunos alumnos de medicina para saber cómo les afectaba el estrés antes de un examen, y entonces se dieron cuenta que los glóbulos blancos, después de haber hecho el examen y después de haber estado sometidos los alumnos de medicina a una carga fuerte de estrés, el número de glóbulos blancos disminuía, y entonces empezaron a hacer otros experimentos con parejas, por ejemplo, interesantes, en donde siempre en esta parte, cuando hacemos investigación, hablamos de grupos controles y de grupos experimentales. Para hacerlo muy simple, el grupo experimental es el grupo al que se le hace algún tratamiento, algún experimento. En este caso, el grupo experimental eran parejas que se llevaban bien, y esas parejas se les generó una herida leve, pero en esa relación de lo que se suponía es que les enseñaron no solamente técnicas de relajación, sino también cómo llevarse mejor en pareja. Al otro, este grupo que se llama control, también les practicaron heridas y simplemente les dijeron que tenían que regresar en 15 días más a ver cuáles eran los resultados de sus heridas. Resulta que entonces en este grupo experimental, las parejas que habían recibido alguna herida y que habían estado sometidas o igual bajo un tratamiento que era llevarse bien, practicar un poco la meditación y la resolución de problemas, las heridas habían sanado completamente. Y en el caso de las parejas que no habían tenido este tratamiento, simplemente las heridas todavía tardaban en sanar. No hemos entendido las enfermedades mentales, desafortunadamente. Tenemos una historia que la voy a pasar muy rápido en esta parte que es filosófica. Primero le llamamos interaccionismo y suponíamos que cuerpo y mente estaban relacionados, se influían a veces poco, a veces nada, pero ahí estaban los después. Se hablaba en la parte de la psicología filosófica de un paralelismo psicofísico, en donde estaban cuerpo y mente y ninguno se afectaba. Lo que pasaba en el cuerpo era independiente de lo que se afectaba a la mente. Después viene otra estrategia que se le llamó monismo materialista, en donde el cuerpo era el que tenía el dominio y todo lo que afectaba al cuerpo, bueno, podía afectar a la mente después, o incluso solamente se analizaba el cuerpo. Después,
Otra contraparte, el monismo espiritualista, solamente lo importante el espíritu o la persona, pero el cuerpo no. Esta neuroendocrina inmunología viene a revolucionar la manera en cómo empezamos a entender a los pacientes, pero todavía más, y aún cuando seguimos trabajando con ellos, hay este concepto de unidualidad, que significa que mente y cuerpo están juntos y que lo que pasa en uno influye en el otro y que somos un sistema complejo que al mismo tiempo que el cuerpo recibe información, pasa a nuestro cerebro y el cerebro recibe información y pasa a nuestro cuerpo y hay una interacción en donde todo se incluye con todo. Eh, ¿Qué sucede cuando empezamos a pasar estos duelos? Lo que sucede es que no sabemos vivir el presente, que incluso somos inconscientes de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y eso dificulta la manera de cerrar los ciclos emocionales, como lo vamos a ver más adelante. Dentro de esta maestría de desarrollo humano y ahora en el doctorado de desarrollo humano, es importante saber que a lo que nos dedicamos es al estudio científico de los procesos, tanto de estabilidad como cambio que tenemos las personas, y involucramos algo que se llama el desarrollo del ciclo vital, en donde se analiza lo que pasa desde el nacimiento hasta la tumba de las personas, pero también ahora ha sido un poco más revolucionario el asunto. Sabemos que la gestación de un bebé tiene que ver no solamente desde el propio nacimiento, sino desde antes, de cómo los papás o ambos padres o de manera independiente se han preparado para tener a nuestros hijos o para tener a los hijos, y eso ya impacta sobre la manera de cómo van a poder observar la realidad más adelante. Aquí tenemos otra representación que generosamente la maestra Miguel Martín nos ha compartido y pasamos a esta otra reflexión. Cuando la llevamos relativamente en paz, cuando la llevamos relativamente tranquila, cada uno de nosotros somos capaces de tomar buenas decisiones. Cuando vivimos con una cierta tensión, tanto por problemas emocionales como por problemas de salud físicos, la verdad es que no la pasamos tan bien. Entonces, cuando somos capaces de tomar mejores decisiones es cuando estamos relativamente tranquilos. Algo que Facundo Manes nos ha enseñado y algunos otros neurocientíficos que trabajan el día de hoy con el cerebro, es que la corteza prefrontal, de donde vienen nuestros pensamientos más brillantes, si funciona de manera adecuada, entonces somos capaces de tomar buenas decisiones, somos capaces de ser empáticos, somos capaces igual de sentir compasión por las personas, pero tanto los traumas o estos psicotraumas que llegamos a vivir en el transcurso de nuestra vida, o algunos accidentes, o igual algunos inconvenientes que tenemos a lo largo de nuestra vida, bloquea e interrumpe la toma de decisiones. A veces podemos ser muy inteligentes, pero cuando nos enfrentamos a una situación que emocionalmente no sabemos resolver, la pasamos realmente mal. En el consultorio tengo personas brillantes que incluso me comparten que han sacado excelencia académica, pero no excelencia para la vida, son cosas completamente distintas. Y lo que vamos a ver más adelante es cómo nos va a seguir afectando en esta parte de los conflictos hacia el cerebro. Eh, Somos lo que comemos, somos lo que sentimos, somos lo que pensamos, pero también somos lo que no somos conscientes que somos. Generalmente estas frases que hemos escuchado en algunos momentos más van a tener una repercusión muy grande y ahorita lo vamos a ver en cómo cuando nosotros simplemente nos dejamos sentir o nos dejamos pensar o nos dejamos hacer, va a traer una consecuencia si no somos conscientes de los cambios que estamos experimentando nosotros como seres humanos o de los cambios que suceden a nuestro alrededor. En este sentido, hoy día tenemos una estrategia diferente para seguir analizando lo que le sucede a las personas.
A veces, si alguien se expresa de manera negativa sobre la vida, lo tomamos incluso hasta en una forma folclórica, como alguien está describiendo o su estado emocional o su entorno. Sin embargo, esto tiene muchas más repercusiones de las que podíamos creer, y esto es porque cuando nosotros estamos rodeados de pensamientos o de personas que son negativas o de personas que son tóxicas, además de los traumas o psicotraumas que hemos sufrido durante el transcurso de nuestra vida, de este desarrollo humano, se van generando algunas formas distintas en la estructura y la química del cerebro. Eh, Generalmente, cuando alguien nos hace daño, el daño viene del exterior, lo recibimos al interior, pero la reparación, cuando se trata de hacer un trabajo terapéutico, viene del interior y y se refleja hacia el exterior. Entonces, en esta parte, en esta primera parte, me gustaría, digamos que resumir que todos los acontecimientos de vida que antes simplemente se registraban como algo anecdótico y que se les daba un puntaje, ese puntaje nosotros también se lo damos, pero es de manera completamente diferente. Dos personas de la misma familia pueden estar expuestos a un mismo problema. Vamos a pensar que el padre de familia se queda sin empleo y cada uno de los miembros lo va a interpretar de manera diferente. Por lo tanto, igual, estos acontecimientos de vida, si bien nos pueden afectar a todos, hay una singularidad que significa que cada uno de nosotros vamos a interpretar de manera diferente un rompimiento con una relación de pareja o incluso la muerte de alguna persona o estos momentos que estamos viviendo también de pandemia. Entonces, nos afectan estos acontecimientos de vida, nos afectan que no tenemos conciencia de que estamos pasando por duelos no resueltos y por supuesto que también nos afectan nuestros propios pensamientos. Eh, Hay pocas palabras que voy a utilizar con un formato técnico, pero que las voy a explicar. Por ejemplo, eh, lo que nosotros tenemos aquí en esta imagen es un póster de el fallecido Eduardo Pousset. Él fue un divulgador científico, hizo un trabajo muy interesante sobre las 6 emociones básicas y en este caso lo que hizo fue, a través de grupos focales, les preguntó a las personas, este trabajo se hizo en España, cómo podrían describir con su propio lenguaje la ira, la alegría, y cada uno de ellos entonces empezó a describir en esta parte cultural, a través del lenguaje, cómo identificaban la ira. Por ejemplo, de las 6 emociones básicas, pudo alcanzar a describir más de 300 palabras con las cuales nosotros podemos describir nuestros estados emocionales. Una dificultad que tenemos en estos ciclos de vida es que a veces ni siquiera entendemos qué es lo que nos está pasando. A veces experimentamos más de una emoción al mismo tiempo y entonces eso dificulta el saber qué es lo que está pasando en mi cabeza. Por ejemplo, si voy a despedir a un amigo que se va a estudiar al extranjero, puedo tener emociones encontradas, como por ejemplo, eh, tengo llanto y tengo tristeza porque se va mi amigo, pero también tengo alegría. Y entonces esa combinación que la puedo describir a través de mis palabras, hace que si yo tengo emociones o sentimientos o pensamientos negativos, incluyendo comportamientos, generalmente me va a llevar a experimentar como si fuera un espejo, también emociones, sentimientos, pensamientos y comportamientos negativos. Es decir, dependiendo de lo que estemos sintiendo y que expresemos a través de nuestro propio lenguaje, se va a volver a repetir eso como un producto de nuestros pensamientos o de nuestras emociones, o como un productor. Esto quiere decir que las emociones y los sentimientos, si sentimos mal, pensamos mal, si nos emocionamos mal, también sentimos mal, tenemos malos pensamientos y malos comportamientos. Y esto da como resultado una especie de bucle en donde es como una especie de historia sin fin. La pasamos mal, pensamos mal, nos sentimos mal y entonces se vuelve a repetir la misma historia.
Esto dentro del pensamiento complejo le llamamos bucle recursivo, pero no es tan importante sino entender que hay que mejorar nuestras formas de comunicarnos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos. La cuestión es que a veces cuando estamos conectados justamente con el pasado, no sabemos que estamos repitiendo un ciclo que no se alcanza a resolver y al menos cuando tenemos mucho estrés, generalmente recurrimos a polvos blancos. Los polvos blancos, además de la droga, que puede ser la cocaína, es el azúcar, y eso nos da un poco de tranquilidad, o son las harinas, y también nos da un poco de tranquilidad. También tomamos ansiolíticos, a veces no hacemos ejercicio, y eso complica más cuando una persona se encuentra con un ciclo sin resolver. Pero evidentemente tenemos pensamientos negativos, emociones negativas, pensamientos negativos, comportamientos negativos y nos quedamos atorados ahí. Una de las importancias de entender todo esto es que si nosotros tenemos información, vamos a ayudarle a nuestro cerebro a estar más sano, y por eso era la imagen del principio. Me he encontrado con personas que dicen, me gustaría que se me olvidara tal acontecimiento, tal otro. Desafortunadamente, a veces cuando es un pensamiento repetitivo, sí, el cerebro tiene la capacidad para generar procesos de olvido si no consideramos importante lo que nos ha sucedido, pero también para autodestruirse, y entonces podemos tener una enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, como puede ser la esquizofrenia, como puede ser el Alzheimer o alguna otra en donde queremos huir de nuestra propia realidad. Entonces, les invito, sin ser egoístas, a querer más su propio cerebro y empezar a entender todo esto de los acontecimientos de vida, pero también de los ciclos. Ok, cuando hemos entendido que nuestras emociones, nuestros pensamientos, no importa que nos haya ido mal en alguna relación, que hayamos terminado a lo mejor algún trabajo, incluso mal, que nos hayan corrido, la cuestión es que si somos conscientes de lo que nos está pasando, podemos vivir el aquí y el ahora y podemos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. ¿Qué sucede si nos quedamos atorados en el pasado? No podemos tener un buen presente y por supuesto el futuro es incierto. Eh, Tenemos alrededor de 60,000 pensamientos diarios. Imagínense que todos estos pensamientos, que son inconscientes, el 95% de ellos, y que son negativos, ¿cuál es el tratamiento o cuál es el estrés al que estamos sometiendo al cerebro? Pero además, si esos mismos pensamientos corresponden a nuestro yo del pasado, nos vamos a quedar atorados justamente en el pasado y vamos a ser incapaces de vivir el presente. Cuando alguien llega al consultorio, lo que hacemos es tratar de resignificar las acciones que han pasado con anterioridad. No podemos cambiar lo que ha sucedido con las personas, pero sí lo podemos reinterpretar. Vamos a ver hacia el final cómo reinterpretamos todo esto, pero la idea es, a pesar del caos que podemos llegar a tener, es ir teniendo un equilibrio distinto a nivel de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, incluso de nuestro ambiente. Eh, a veces vamos incluso cargando cosas de otras personas. Cuando tenemos una capacitación para saber qué es lo que sucede con las personas que nos visitan en el consultorio, bueno, también tenemos la habilidad de, ok, sí escuchar, hacer empatía, pero llegamos a tener preocupaciones sobre las personas que nos visitan, pero es una preocupación normal, como cuando salimos de la casa y decimos, oye, creo que no apagué la luz. Revisamos a lo mejor fuera del horario de trabajo alguna cosa, pero hay personas que son expertas no solamente en recopilar sus propias emociones y sus propios problemas, sino también los de otras personas más. Y resulta que además de cargar con lo propio, están cargando los de otras personas y esto ya hace que evidentemente no alcancen a cerrar sus ciclos emocionales. Muchas veces cuando queremos enfrentar lo que está sucediendo, a veces nos agarra mal parada la realidad y la idea es que el día de hoy ustedes tengan información de tal suerte que los cambios que queremos experimentar en nuestra vida lo hagamos como elección y lo hagamos de manera, vamos a llamarle pacífica,
porque la mayoría de las veces nos agarra la realidad mal parados y estamos esperando hasta que se produzca una verdadera crisis con las personas a nuestro alrededor o nuestro estado de salud para reaccionar. Entonces, podemos cambiar por elección o podemos cambiar porque reaccionamos a ella. Y a veces es demasiado tarde cuando queremos reaccionar, sobre todo cuando se trata del cuidado de la salud. Eh, Nuestros padres, que hacen una labor muy importante en nuestro proceso de socialización, ellos son quienes a veces inconscientemente nos ayudan a tener una forma, digamos que disfuncional de entender los ciclos de vida. Si nos compran un gatito, al menos probabilísticamente el gatito va a vivir menos años que nosotros. Eh, si nos compran un pez, va a vivir menos años que el gatito todavía. Sí requiere cuidados, requiere de toda una serie de atenciones, pero, ¿qué sucede cuando nos encariñamos con las mascotas? Finalmente, cuando se van, nosotros estamos sufriendo. Si damos una vuelta por el jardín que muchos de nosotros tenemos afuera de la casa, o incluso si no tenemos, salimos y en la calle alcanzamos a ver algunos árboles que se les caen las hojas, algunas plantitas están ahí sembradas, están pasando también por un ciclo de vida. Y si no entendemos qué es el ciclo de vida, todavía se nos complica más en ese sentido enfrentar todo esto. Suena romántico pensar en el día, pensar en la noche, y a veces les damos una carga también psicológica y emocional y pensamos que todas las cosas bonitas que nos suceden, suceden en el día y todas las cosas malas suceden en la noche. Y en este sentido son expertos quienes nos presentan películas para relacionar lo bueno con la luz y lo malo con la sombra. Sin embargo, también no es nada más una interpretación de contrarios lo que tenemos que entender cuando enfrentamos estos ciclos. No necesariamente el día es bueno y la noche es mala, simplemente es el día y la noche. Eh, en esta parte, como mencionaba al principio, tenemos esta, este principio de la neurociencia social que dice que el cerebro influye en el ambiente y el ambiente en el cerebro. Cuando tenemos un aprendizaje a nivel cerebral, se dice que hemos creado una cosa que aprendimos y entonces se presenta una sinapsis. Y cuando tenemos un estilo de vida, son todas las formas de sinapsis que tenemos para enfrentar la realidad, para ser dramáticos, para ser resolutivos. Y esto Sebastián Jung le llama conectoma. Entonces, cada uno de nosotros somos nuestro propio conectoma. Y acá la cuestión también es que necesitamos estar conscientes que cada vez que nosotros estamos enfrentando una realidad, al momento de enfrentar la realidad, resulta que nuestra forma de ver la vida no es como una cámara fotográfica en donde todo se presenta sin alteraciones y esta cámara fotográfica que nosotros tenemos que se llama cerebro, se va a interpretar de manera distinta. Entonces, dependiendo de lo que le estemos metiendo en información a nuestro cerebro, vamos a crear una realidad y dependiendo de esa forma como estamos creando esa realidad, vamos a actuar en consecuencia. Eh, si ustedes se fijan en estas dos imágenes, es simplemente para poder describir cómo interpretamos la realidad. Las dos imágenes son fijas. Sin embargo, la imagen que tiene la figura de los hexágonos pareciera ser que se está moviendo. Sin embargo, es una imagen fija. Tenemos arriba la imagen de un elefante. Es un cuento en donde una persona lleva a un lugar donde todas las personas son ciegas, lleva un elefante y cada quien tiene una interpretación de la realidad. El que está en la parte delantera y toca el marfil del elefante, dice que es algo que es muy puntiagudo. El que está tocando las piernas del elefante dice que no, que el otro está diciendo una mentira, porque en realidad es algo que tiene como unos troncos, que no sabe qué son, pero que son como unos troncos. El que está tocando las orejas del elefante dice que todos los demás son mentirosos, porque en realidad el objeto que tienen ahí frente a ellos es algo que tiene como una especie
de hojas muy grandes de papel, y el que está en la parte de atrás, que está en la parte del rabito del elefante, dice que todos los demás son mentirosos. Entonces, todos tenemos una forma diferente de interpretar la realidad y es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros entonces entendemos un ciclo de vida, el ciclo tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final, y así funcionamos en la parte biológica. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vemos una plantita, la plantita, si ya llegó a su máximo potencial, lo más probable es que después también venga en declive y que esa plantita muera. Cuando hablamos de acontecimientos sociales y de pareja, bueno, tenemos también un principio, no necesariamente es el divorcio el fin de la relación, sino puede ser la muerte del amor de la pareja, o puede ser simplemente el cambio de expectativas que tiene cada uno de ellos. Y la cuestión es que también tenemos una ilusión cuando hablamos del día y de la noche, porque en realidad no es el principio o el final de algo, simplemente es un ciclo que se sigue presentando y que nosotros lo interpretamos como ese. Por lo tanto, estos ciclos de vida los interpretamos de manera diferente. En la parte biológica, todo lo que empieza también termina. La propia vida en el planeta en algún momento va a terminar, no por ser dramático ni para espantarlos, pero simplemente van a pasar todavía muchos años. Eso. En el último año hemos estado viviendo muchos acontecimientos que nos han agarrado mal parados a muchos de nosotros. Algunos ya estamos acostumbrados a trabajar en casa, algunos otros no. Y la cuestión es que andamos en la misma tormenta, pero en diferentes barcos. Ya había mencionado esto, que cuando hay un daño hay que reparar de adentro para afuera, pero a veces el daño viene del exterior hacia el interior. Muchos acontecimientos de vida, entonces, nos hacen pasar por ciclos que si nos quedamos centrados en el pasado, la verdad es que no vamos a avanzar, no somos capaces de detectarlos, no somos capaces de saber que vivimos a veces relaciones que son caducas, y esto nos genera dolor. El dolor físico y el dolor emocional, al cerebro no le importa, digamos que duelen las mismas áreas que son dentro de lo que llamamos las áreas de recompensa del cerebro, y entonces a veces cuando alguien está sufriendo de manera emocional, decimos que está exagerando, pero al cerebro no le importa y duele o registra nuestro cerebro en las mismas áreas de un dolor físico. En ocasiones me gusta escribir no solamente literatura o ensayos o cosas así, sino también reflexiones. Bueno, es una reflexión. Si nos quedamos atorados en el pasado, la verdad es que todo se vuelve tóxico, mucho más el futuro. Otra parte de observar los ciclos es que son procesos. Y si no entendemos que esto funciona como un proceso, es más fácil que la vayamos pasando mal. ¿Cómo me doy cuenta cuando alguien está detenido en un proceso, ni siquiera observado que está en un ciclo y menos que está en un proceso? Me cuentan historias, todas las historias en general son negativas, todas las historias, sobre todo cuando se trata de culpar al otro, y estas historias que están llenas de conflicto, no nos alcanzamos a dar cuenta que es una realidad que ya nos atrapó y que no podemos salir muchas veces de ella. Tenemos aquí una representación de los ciclos, de los acontecimientos de vida. Digamos que en un ciclo normal, al menos en la parte biológica de nuestra propia vida, tuvimos un nacimiento, llegamos a una parte importante de desarrollo, y después, al menos en la edad, viene en la parte física una serie de declives. Pero a veces estos acontecimientos de vida se terminan de manera abrupta. Este club de los 27, en donde desafortunadamente muchas personas han fallecido, que se le llama el club de los 27, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Kurt Cobain, son personas que se han muerto jóvenes. Hay una metáfora interesante de los indios de Dakota, el indio que descubrió que los caballos lo podían transportar a cualquier lugar, lo transportan, es muy feliz, un día decide de tan feliz que se siente ya no bajarse del caballo, come en el caballo, duerme en el caballo, solamente baja a hacer sus necesidades, y entonces algún día que se queda dormido en el caballo, despierta, ve a sus compañeros de la comunidad y les dice: oye, ¿por qué siempre estoy observando el mismo paisaje? Hacia el frente veo el mismo paisaje, hacia la derecha y hacia la izquierda.
y uno de ellos le palmea la espalda y le dice, oye, tu caballo ha muerto. A veces estamos subidos en caballos que no van a dar para más, un trabajo que ya no nos gusta, una relación de pareja que no nos gusta, una condición de salud que tampoco nos gusta, pero no queremos hacer nada para cambiarlas. Y nuevamente, estos acontecimientos de vida o se convierten en un proceso que aún no hemos entendido, o se convierten en un duelo patológico que puede ser crónico. ¿Y cómo nuevamente lo puedo detectar? Cuando alguien me platica que fue a un funeral y que no quiere ir porque piensa cómo va a ser su funeral, o igual alguien que tuvo una relación de pareja y dice, oye, mejor ya no voy a tener ninguna relación porque todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, y termina renunciando al afecto, al amor. Esto le llamamos trabajo de duelo. Hay quienes lo dividen en 5 etapas, hay quienes, yo lo divido en 4. Las 4 es que yo lo divido, es la negación, la frustración, la sustitución y la aceptación. Y entonces a veces vamos viendo cómo se va desarrollando una persona en este proceso para cerrar o no sus ciclos de vida. Y cuando no somos capaces de salir de estos ciclos, se alimenta el circuito del dolor. Les ayudamos a las personas a enfocarse en la lección que nos da la vida. Las personas son insustituibles, también nuestras mascotas, pero no aprendemos a resignarnos, aprendemos en este proceso a resignificar y aprender a vivir sin las personas que antes teníamos. Voy a poner esta película, no dura 2 horas, dura como 1 minuto nada más, y entonces la cuestión es un aprendizaje de vida. Parece que los vientos cambian. Ah, el cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa. Está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero, te quito el bastón. No, 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 no mi bastón. Oye, ¿a dónde vas? Ok. A veces enfrentar nuestros propios ciclos de vida nos hace enfrentar no solamente el pasado, a veces creemos que no tenemos fuerzas para enfrentarlo, pero todos tenemos una capacidad de crecer en la adversidad, se llama resiliencia, y a veces necesitamos enfrentarnos desafortunadamente a cosas negativas para poder sacar nuestra resiliencia. Una manera muy práctica que hago en el consultorio es que las personas escriban una carta donde se pone lo bueno, lo malo y una despedida en relación a la situación de conflicto que se está generando. La analizamos en el consultorio, vamos reinterpretando, resignificando los acontecimientos que han pasado en la vida, y entonces tenemos la capacidad de aprender del pasado. Sin embargo, como dice Joe Dispenza, no podemos cambiar y convertirnos en otros si queremos siempre estar en el mismo nivel, incluso con las mismas personas que nos crean los conflictos. Una manera para reparar hoy día las heridas, y ya lo mencionaron también al principio las compañeras de Gexpro, es cuando no podemos resolver algo, acudir a una ayuda profesional, ya sea virtual o presencial. Y la cuestión es que a manera de resumen y para terminar, ¿qué es o por qué es difícil cerrar nuestros ciclos de vida? Porque no sabemos que estamos pasando por los ciclos, porque no somos conscientes de ellos, porque no tenemos herramientas para enfrentarlos, porque nos quedamos en el pasado, no podemos vivir el presente y menos el futuro, y porque somos incapaces también de observar en qué parte de nuestro ciclo, en ese proceso, estamos enfrentando. Decía Jung que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino, entonces la información es poder. Yo esperaría que esta información les sirva para enfrentar, a cerrar sus ciclos de vida. Y para concluir, cuando alguien empieza a platicar una historia, por más triste que pueda ser, pero deja de doler, podemos observar que ha pasado esa información a ser parte de una memoria semántica,
y entonces podemos suponer que ya estamos en el aprendizaje de vida y que nuestros ciclos los hemos cerrado. Entonces, de esto es de lo que se trata esta charla. Si hay preguntas, que tenemos creo que un par de minutitos para responder las preguntas, con todo gusto las puedo responder. Está por ahí nuestro maestro de ceremonias. Maestro, si hay preguntas, por supuesto que estamos aquí para responderlas. Sí, maestro, le escucho. Bien, agradecemos mucho la información que hoy nos proporcionó, maestro. Vamos a ver si el público tiene alguna pregunta o comentario al respecto. Y efectivamente hay algunas preguntas, procedo a leerlas. La colega María Elena pregunta, ¿de qué manera puedo ayudar a mi hijo que está sufriendo una pérdida sentimental? Bueno, a veces los papás queremos resolver todo. El problema que resulta es que a veces nuestros hijos no nos tienen la confianza para poder acercarse a nosotros y en caso de que él no se quiera abrir, bueno, pues es canalizarlo con alguien que le pueda ayudar, pero lo que vamos a observar es que en estos ciclos de las rupturas emocionales creemos que todo es para siempre y la verdad es que no sucede. Entonces, a nuestra colega Marilena, si se le está dificultando, creo que le puede canalizar más bien. Muchas gracias, Adelante. maestro. Procedemos con la pregunta de Andrea Ayala. ¿Cómo se trabaja en terapia a una paciente que no cerró el ciclo por la pérdida de su hermano mayor? Ella Sí, tenía 4 años y su hermano 13 al fallecer. Ahora ya tiene 21 años. como decía, son duelos que se han quedado atorados, son duelos patológicos. Habrá que entender cómo era la condición o qué sucedió igual con ese hermanito que falleció. Si se le dio, es diferente si fue por un accidente, es diferente si fue por una enfermedad. Entonces hay que entender las circunstancias en las que dejó de estar aquí niño y hay que hacer ver que a pesar de que convivimos a veces poco tiempo con algunas personas, nos dejan como grandes aprendizajes. Tengo una amiga que falleció su abuelo y se juntaron todos los nietos y en homenaje al abuelo corrieron un maratón y entonces no iban a competir porque iban a ganar, iban a compartir en solidaridad para darle como una especie de homenaje al abuelo. Entonces, van a ser diferentes las estrategias. Adelante, maestro. Gracias, maestro. Jackie Nava pregunta, ¿cómo se da cuenta la persona que el ciclo se cerró? Cuando ya no nos genera dolor y cuando podemos platicar, como decía en la última diapositiva, ya todo se va describiendo simplemente como una memoria semántica, es una memoria descriptiva, pero ya no nos genera dolor. Y entonces suponemos que ya se cerró el ciclo. Ok. Samuel González pregunta, en el caso de la pérdida del cónyuge, cuando se sueña demasiadas veces con la persona fallecida, ¿es un motivo para buscar ayuda profesional? Y la siguiente pregunta es, ¿a qué se debe soñar tanto con esa persona? Bueno, la parte más, digamos que antigua, se pensaba que cada vez que nosotros tenemos alguna cosa que pasamos en la vida, se van quedando huellas némicas. Estas huellas némicas son el resto de las vivencias que quedaron no del día anterior, sino de cosas anteriores. Estas huellas némicas se reflejan a través del inconsciente en nuestros sueños y son cosas que se repiten porque no están resueltas. Digamos que es un mecanismo extraordinario que nosotros tenemos para acceder al inconsciente de nuestros pacientes. Y cuando se sueña y se sigue soñando, el sueño repetitivo, pero además no está resuelto, sí es importante acudir a una ayuda profesional porque nos está diciendo eso, que no está resuelto ese ciclo que se pasó con la pareja. Marta Gutiérrez pregunta, desde su punto de vista, ¿cuál sería la corriente psicológica más apropiada para trabajar el cierre de un ciclo?
Si yo dijera que hay una, voy a verme como fanático de alguna de las diferentes orientaciones. Todas pueden aportar algo para que nosotros podamos trabajar con los pacientes. Y la cuestión es que a veces en la pureza, cuando estamos trabajando alguna corriente de manera particular, yo soy cognitivo-conductual, no nos podemos quedar en la pureza de una sola corriente, necesitamos de otras para podernos apoyar. Entonces yo diría que es un trabajo ahí más bien transdisciplinario dentro de los enfoques que tenemos en la psicología. Fercho Argueta pregunta, ¿usted cree que estar ocupados en el trabajo, el ejercicio, los estudios pueden ayudar al proceso de resiliencia o solo se evita el problema? Bueno, va a depender de la persona. A veces huimos de la realidad metiéndonos a cosas como el trabajo y más bien el trabajo podría ser en esa combinación de las dos cosas. Si yo estoy escribiendo, por ejemplo, poesía o estoy haciendo una pintura para la persona que ha fallecido, pues seguramente que puedo utilizar mecanismos como la sublimación para sacar la mejor versión de mí retratada en una cosa que se llama arte. Esa es la historia del Guernica. La guerra se convirtió en una obra de arte y de esa manera lo resolvió Picasso. Okay. La colega Barrera pregunta, ¿cómo detectar la situación que sería el duelo? A veces no lo alcanzamos a detectar nosotros mismos. Desafortunadamente, para poder crear un cambio necesitamos conciencia y a veces el duelo lo están detectando las personas que están a nuestro alrededor, pero nosotros no lo detectamos. Por ejemplo, cuando alguien dice que ya superó un duelo, pero sigue hablando con dolor de una persona que ya falleció, pues por supuesto que no lo ha superado y las personas alrededor le dicen, oye, necesitas estar en terapia porque, y no es que todo se resuelva con terapia, pero le dicen, necesitas estar en terapia porque sigues hablando y te sigue doliendo tu familiar fallecido. Entonces, a veces se detecta más por la intervención del otro o nos hace más conciencia la presencia del otro que nosotros mismos porque no tenemos conciencia. Okay. Jacqueline Pérez solicita que si puede repetir el ejercicio de las 6 emociones. No hay un ejercicio de las 6 emociones. Lo que hay, sí hay un diario emocional, pero Eduardo Punset lo que hizo en el libro que se llama Universo de Emociones fue describir las 6 emociones básicas en una lista completa a través de una representación del lenguaje y de constelaciones, y donde encontramos más de 300 formas de expresar nuestras propias emociones. Como es cultural, hay palabras que nosotros no utilizaríamos seguramente en México, pero sí se utilizan en España. Y lo que sí mencioné fue una herramienta donde se analiza todo lo bueno, todo lo malo y una despedida para cerrar un ciclo emocional cuando no ha quedado cerrado. Y eso lo trabajamos en el consultorio. Elena Cundapí pregunta, ¿cómo cerrar un ciclo de un ser querido? Eh, Elena, mencionaba yo hace ratito que van a depender mucho de las circunstancias en las que se fue ese ser querido. No es lo mismo si estaba enfermo, si pasó por un accidente, si venía a través de una enfermedad crónica degenerativa, si fue intempestiva la muerte de esa persona. Esos elementos necesitamos analizarlos, pero como herramienta utilizamos esta parte de la carta. Primero vemos el contexto, hacemos o producimos una catarsis, que significa una limpieza emocional, en donde la persona puede sacar sus emociones, en donde puede llorar, donde se vale llorar y se vale llorar el duelo de la persona. Y una vez que logramos medianamente estabilizar en sus emociones a la persona, entonces procedemos a esta intervención para poderle ayudar y que resignifique la vida que ella tiene y la vida que tuvo con la persona que se fue. Adriana Ferrera solicita si puede ser más específico en las 4 etapas del duelo. Bueno, las 4 etapas a veces se presentan casi de manera lineal, pero a veces se yuxtaponen.
Una primera le llamamos negación, cuando niego lo que está pasando. Otra se llama frustración, en donde me siento frustrado por lo que está sucediendo. Otra se llama sustitución, en donde se empiezan a sustituir las actividades que antes se hacían con lo que nos generó ese duelo. Y la otra se llama aceptación, en donde ya hacemos nuestra vida de manera, entre comillas, normal, no obstante el daño que hayamos sufrido. Heli Virgen solicita su opinión sobre resiliencia en menores de 4 años. Bueno, la capacidad que tienen los niños para aprender nuevas actividades le llamamos plasticidad cerebral. Es más fácil que si les acompañamos a los niños para poder saber qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están pensando también frente a un duelo. A veces les disfrazamos la realidad y decimos, oye, es que tu abuelito se quedó dormido, entonces el niño no se quiere dormir porque si se duerme ya no se va a despertar. Entonces, sí se requiere un trabajo muy preciso en el caso de los niños, pero sobre todo orientarlos, porque nosotros somos los adultos, somos los mayores, y tenemos que ayudarles a crear un mundo no de fantasía, sí de realidad, pero también acompañados en ese sentido para que no sientan que no importa la opinión de ellos. La opinión de los niños es muy importante, pero no hay que crearles falsas expectativas. Bien, si no hay más dudas o comentarios, daré paso a felicitar a nuestro ponente por su participación y agradecer que nos acompañara en este evento, otorgándole el siguiente reconocimiento de manera simbólica. Primer Congreso de Psicología, Retos y Perspectivas otorga el presente diploma al maestro Juan Antonio Barrera Méndez por haber impartido la ponencia ¿Por qué es complicado cerrar los ciclos de vida?, en las instalaciones de la Universidad de Expro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 17 de mayo de 2021. Muchas gracias a todos por su participación. Síganos en vivo en nuestras redes sociales con la programación de las conferencias y conversatorios de esta especial celebración de nuestro primer Congreso de Psicología. Muchas gracias. Para mí un placer compartir con ustedes. Les mando un abrazo y bendiciones. Gracias, maestro.